voy a partir contándoles brevemente qué es el polígrafo. Como decía Andrés, es la sección de chequeo de datos del diario El Mercurio. Nosotros partimos el año 2013 verificando básicamente dichos de autoridades y de personas importantes en el debate local, pero ya en el año 2017 comenzamos a sufrir en Chile, igual que en el resto de muchos países del mundo y de América Latina, como por ejemplo Brasil, una oleada de desinformaciones, y comenzamos ahí también nuestro trabajo en verificación de desinformación. En este panel, ¿cierto?, estamos invitados a hablar de desinformación en procesos de alta tensión y carga desinformativa. Yo quiero contextualizar primero contándoles cómo han sido los últimos 3 años en Chile. Por eso esta cronología, donde podemos ver que en el año 2019 tuvimos el estallido social en Chile, ¿cierto?, que es uno de los eventos políticos más importantes, diría yo, de las últimas décadas, por lo menos las últimas 4 décadas. En 2020, al igual que en el resto del mundo, tuvimos el inicio de la pandemia, tuvimos además elecciones con un proceso constituyente, un plebiscito de entrada, múltiples elecciones, 8 elecciones en realidad entre 2019 y 2022, y finalmente en el año 2022, ¿cierto?, este año tuvimos la asunción del nuevo gobierno, el fin del proceso de redacción del borrador de la Constitución y un plebiscito de salida donde finalmente se rechazó ese borrador. Entonces, si hablamos de procesos de alta tensión y alta carga desinformativa, sin duda la experiencia chilena nos muestra esa situación. El proceso constituyente en Chile, para poder contextualizarlos, duró 1 año, fue un año de discusión de normas, participaron 155 convencionales inicialmente, luego terminaron 154, tuvo un costo de 76 millones de dólares y finalmente esto desembocó en 388 artículos, una gran cantidad de discusiones que pasaban por todos los temas. Y por supuesto que esa discusión fue acompañada de muchas verificaciones, ¿cierto?, mucha discusión política, pero también muchas desinformaciones que acompañaron todo el proceso. Nosotros, cuando terminó el proceso de discusión del borrador de la Constitución, hicimos un análisis de qué había pasado durante el primer año de la convención, el año en que se escribió, y pudimos detectar por lo menos 103 desinformaciones durante el año que se escribió el borrador. Ojo que estas 103 desinformaciones fueron las chequeadas tanto por nosotros en el polígrafo como por otros proyectos de verificación de datos en Chile, proyectos independientes, nativos digitales, que hicieron un muy buen trabajo de verificación, pero obviamente hubo una alta circulación de otras desinformaciones que no están incluidas en este detalle porque no se pudieron verificar o porque pertenecen también a otro tipo de desinformaciones, como por ejemplo parodias o cosas que realmente ya están fuera del trabajo de verificación. Pero si hablamos de estas 103 desinformaciones durante el año en que se escribió el borrador y lo comparamos, ¿cierto?, con otros procesos políticos que hemos vivido en Chile, me interesa mostrarles esta gráfica donde fíjense que estas 103 desinformaciones que circularon durante el proceso son muchísimas más o muchísimo más que todas que la elección que hubo el año 2021, es decir, solamente el proceso constituyente supera las desinformaciones que circularon durante las elecciones de 2021 y no tan alejado de lo que ocurrió en el estallido social. Aquí son más de 160 desinformaciones verificadas, que si bien es un número mayor, también estamos pensando en el mayor evento político que ha tenido Chile en los últimos años. Entonces hago esta comparación para poder contarles la alta carga desinformativa que tuvimos. Obviamente esto es en cuanto a desinformaciones difundidas, y todavía estamos analizando nosotros y también los investigadores cuál fue la amplificación de esas desinformaciones, que por supuesto obviamente alcanza a millones de interacciones que todavía están en investigación. ¿Qué tipo de desinformación se compartió? Esto también me interesa poder compartirlo con ustedes. Nosotros lo que pudimos detectar es que
un poco menos de la mitad, un 44% corresponden a la definición tradicional de fake news, entre comillas fake news, ¿cierto? Con desinformaciones hechas especialmente para dañar o beneficiar ciertas posturas, ¿cierto? O dañar o beneficiar a ciertos personajes, pero el resto corresponde a mala información, ¿cierto? Donde no podemos calificar si esas imprecisiones que hubo en el debate o derechamente mentiras en el debate fueron hechas o no con alguna intención. Otra cosa que se desprende del análisis que también me interesa comentarles es que dentro de las desinformaciones y dentro de las fakes que circularon, predominó la desinformación respecto de los convencionales por sobre el proceso en general. Y ese es un aspecto que nos llama mucho la atención porque tuvo mucho que ver con discursos de odio, y con descalificación de las personas que participaban en el proceso, más que del proceso en sí mismo. Eso es lo que pudimos ver en un inicio del proceso. Aquí hay algunos ejemplos. En la parte de arriba de la lámina, ¿cierto?, aparece Elisa Loncón, que fue la presidenta de la primera parte de la convención, una líder en Chile perteneciente, ¿cierto?, a la etnia mapuche, sobre la cual, además de ser mapuche, es mujer obviamente, y se producen en contra de ella una gran cantidad de desinformaciones, como por ejemplo que se aprueban pensiones para ella, que hubiese mentido en su currículum, un montón de cosas más que circularon. Y entonces un aspecto importante son los discursos de odio que uno puede ver dentro de la convención. Una vez que ya se produce esta oleada al respecto de descalificaciones de los convencionales, acá abajo, por ejemplo, hay otro ejemplo de el convencional Atria, del cual se decía que vivía en una mansión, en un lugar de muy altos recursos en Santiago, lo cual también era mentira. Se avanza hacia otro tipo de desinformación que tiene que ver más con constituyentes en general y con el proceso en sí, la discusión del borrador, interpretaciones respecto del borrador, que fue bastante complejo. Acá les puse unos ejemplos de cómo, por ejemplo, esta foto fue alterada para decir que los convencionales estaban haciendo intervención electoral, cuando en realidad en la foto original se puede ver que lo que estaban haciendo era tomarse una foto con el letrero de Bío Bío, que es un lugar una región en el sur de Chile. Me gustaría apuntar algunos desafíos importantes que tuvimos en la cobertura. Desde luego, el alto flujo de desinformación que hubo. Por una parte, tuvimos que chequear todas las sesiones que muchas veces sobrepasaban las 12 horas en los plenarios y duraban hasta altas horas de la madrugada, también sesiones paralelas de 9 comisiones que tuvieron que sesionar, y eso por supuesto hizo que tuviéramos una gran cantidad de desinformación o de información que verificar, lo que trajo mucho trabajo obviamente a todos los fact-checkers chilenos, pero por otro lado las redes sociales, que es por donde se difunde la desinformación, implicó un desafío en el rastreo de esta información, porque claramente hay informaciones que van dejando huella, por ejemplo las publicaciones en Twitter o en Facebook, donde obviamente nosotros hacíamos monitoreo diario, pero también a partir de las transmisiones en vivo, por ejemplo en Instagram o los videos de TikTok, donde iban surgiendo muchas cuentas que nosotros no podíamos digamos, nosotros íbamos más atrás de cómo iban avanzando las cuentas, nos costaba también poder detectarlas. Entonces hay una combinación entre este alto flujo de desinformación y las redes sociales. Por otra parte, otro de los desafíos de la cobertura fue la falta de información pública, ya que ustedes saben, Chile cuenta con una buena ley de transparencia que ya tiene más de 10 años, tenemos un país donde existe libertad de prensa y de reporteo, un ecosistema relativamente sano, pero aún así no siempre contábamos con el apoyo del gobierno o de la misma convención para entregar muchos datos respecto de los dineros que se gastaban, las asesorías y un montón de decisiones que implicaban
costos públicos. También nosotros otra reflexión que queríamos compartir con ustedes es el cambio en la naturaleza de las publicaciones y en la naturaleza de los hechos que verificamos. Nosotros siempre hacemos el chiste o la broma de que las fake news de hoy ya no son como las de antes, ¿cierto? Porque al principio, hace 10 años atrás o 5 años atrás, cuando nosotros comenzamos a verificar, siempre eran informaciones muy burdas que rápidamente sabíamos que eran falsas, pero hoy obviamente estas se han ido sofisticando y van mezclando cosas de la realidad con cosas que son falsas, lo que hace más difícil la verificación. Por ejemplo, acá tenemos una foto de una niña mapuche recibiendo una beca de Augusto Pinochet, y se dijo que había sido la misma Elisa Loncón que yo les comentaba recién, cuando eso obviamente era mentira, ya que nunca recibió dicha beca. Finalmente, un par de reflexiones. También nosotros pensamos mucho respecto del límite de qué es chequeable y qué no, y me imagino que eso también es una reflexión que se comparte en los otros países. Nosotros aprendimos a verificar con la metodología de PolitiFact, que fue que los padres del chequeo de datos, digamos, que fue quienes nos enseñaron a nosotros, y siempre aprendimos que no podíamos verificar opiniones, no podíamos verificar interpretaciones, ni tampoco hechos que fueran a pasar en el futuro. Y nos encontramos con este tipo de opiniones, tal vez sin carga factual o con una carga factual que uno podría analizar si existe o no, y la presión de las personas porque chequeáramos este tipo de informaciones que nosotros metodológicamente sabíamos que no podíamos hacer. Por lo tanto, lo que hicimos ahí fue tratar de pensar nuevas maneras de cobertura y a las verificaciones y chequeo con veredicto, en el fondo, poder incluir muchos explicativos y otras formas de entregar datos que al menos pudiesen aclarar lo que sí podemos saber de los temas y dejar quizás sin un veredicto, pero al menos con mayor aclaración para las personas. Finalmente, otra cosa que ha dificultado mucho la labor y que ha contaminado bastante el sistema de información en Chile al menos, es la proliferación de cuentas de fact-checking que no están verificadas. Y eso es algo grave que está pasando en nuestro país, me imagino que también está pasando en otros países, de cuentas que aparecen en Twitter sin identificar metodología, quiénes son, dónde están, quién los financia, si son independientes, y aparecen haciendo fact-checking, ¿cierto? Sin ningún respaldo detrás. Por eso me gustaría terminar esta intervención relevando la labor de la prensa, no solamente de la prensa tradicional o de los medios tradicionales como al cual yo pertenezco, sino también de todas las agencias de verificación y de todos los proyectos de verificación, porque Ricardo hablaba, ¿cierto?, en un inicio de la importancia de la verdad. Yo creo que todos estos episodios también nos están hablando de la importancia de la labor de los periodistas y de la prensa. Así que muchas gracias y les agradezco esta oportunidad de poder compartir nuestro trabajo.